Hermanos, buenos días, ¿cómo está? Vamos a esperar unos momentitos nada más para que... ¿Van a abrir la puerta o inicio? Okay. Si quieren ir acompañándome a su Biblia mientras vemos si pueden ya ingresar las personas que están afuera, a la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso número 12. Hebreos 12, 12. Damos inicio. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea, dice, sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mirar bien. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermano? ¿Mirar qué? Bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿Con qué, hermano? Con lágrimas. Ok, seguimos avanzando, hermano, en esta carta. Hoy es el tema número 65 de esta serie, que lleva por título Estorbos en el camino. Y bueno, ya leímos, hace 8 días vimos algunos versículos del inicio. Hoy voy a partir, hermano, del verso número 15, donde dice el verso número 15, voy a leer la primera parte de este versículo. Repito el tema de esta mañana: estorbos en el camino. Dice, mirar bien. El escritor da esa expresión. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿sí?, la gracia de Dios. Aquí está hablando, hermano, del peligro que existe de la incredulidad. Es algo muy importante, ¿sí? Porque el escritor se entiende que es un hombre que tiene, pues, amor por la iglesia, y él está dando, como lo había dicho hace 8 días, el último de los avisos que son muy usuales en esta carta. Avisos porque él es un hombre, un pastor, un hombre que tiene mucha preocupación por la iglesia. Y que él sabe que al caminar, a lo que viene por delante caminando como creyentes, va a haber muchas pruebas. Va a haber muchas partes donde pues la iglesia va a ser probada, y él se pregunta, él está haciendo así como esta reflexión: ¿qué pasará con todos estos hermanos, con todos ustedes en este caso, conforme vayan pasando los años? ¿Qué pasará con cada uno de nosotros conforme vayan pasando los años? ¿Nos mantendremos firmes en la fe a pesar de lo que Dios permita? ¿O muchos se irán quedando en el camino? Esa es una advertencia muy fuerte que él hace. Y es una preocupación muy seria, porque él da un aviso de que realmente nos demos cuenta de nuestra condición delante de Dios. Porque él lanza una advertencia, y él sabe que la iglesia va a estar pasando por pruebas, la iglesia va a estar siendo tentada por el maligno, engañada por el maligno. Y muchos que han empezado aparentemente bien, que empiezan a estar dentro de las congregaciones, y que empiezan a congregarse, a tomar modos cristianos, pues en este caminar que Dios permite, pues va saliendo con el tiempo verdaderamente lo que hay en el corazón.
porque esa es una gran diferencia entre tener apariencia a ser real. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? La apariencia puede ser que sí, pero en la realidad no. Entonces por eso él hace esa expresión de mirar bien, ¿sí? Y es una expresión que nos dice, ten mucho cuidado con o sea, mirar bien significa verte, o sea, ten cuidado con lo que estás caminando, con lo que verdaderamente está sucediendo en tu vida. Y hablaba yo acerca que ese es el último de los 5 avisos que hay dentro de esta carta solemnes, que se conocen así. Después de un gran tratado que él hace acerca de la Biblia, llega un aviso. El primero lo vimos en esta carta en el capítulo 2, verso número 1, hace muchas semanas atrás, donde dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Luego el siguiente lo vimos en el capítulo 3, verso 12, donde dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, dice, del Dios vivo. En el capítulo 4, verso número 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Y al final, en el capítulo 10, en el verso 35 y 39, habla de lo mismo. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Luego dice: nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación, dice, del alma. Entonces la epístola de los Hebreos está llena de esto, está llena de estas advertencias. Y él utiliza mucho esta expresión: mirar, fíjate, pon atención. Ahora aquí, si regresamos a lo que dice el verso 15, 12-15, tenemos que leerlo con mucho cuidado, porque dice: mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué dice, hermano? La gracia de Dios. Aquí la pregunta que surge es lo siguiente: ¿acaso el creyente no ha alcanzado ya la gracia de Dios? La respuesta es sí. O sea, el creyente ya ha alcanzado la gracia de Dios. Eso lo tenemos que entender, porque la Biblia nos enseña que por gracia somos salvos. Vamos a Efesios 2:8, un versículo que tenemos que citar. Efesios capítulo 2, verso número 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de ¿quién, hermano? De Dios. La salvación es un don de ¿quién? De Dios. Entonces, la pregunta que regreso es: ¿acaso el creyente no ha alcanzado ya la gracia de Dios? La respuesta es sí. Porque constantemente, hermano, en el énfasis del Nuevo Testamento recae sobre que el creyente es aceptado en la familia de Dios, que el creyente ha sido justificado de sus pecados, el creyente ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, y todo eso que acabo de mencionar se entiende como gracia de Dios. Entonces, el creyente, desde el día de su conversión, ya es objeto de la gracia de Dios. Pero sin embargo, esa gracia que se manifiesta en la palabra, en el mensaje de Dios, porque nosotros entendemos ya, como dice Pablo en Romanos, el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para salvación. Entonces, sin embargo, en un lugar como este que se predica el evangelio, sabemos y se extiende la gracia de Dios. ¿Para qué? Para la salvación primeramente, ¿no? Porque Dios no nos va a perfeccionar si primeramente no somos salvos. Entonces, desde el día de la verdadera conversión, el creyente ya es objeto de la gracia de Dios. Pero sin embargo, esta gracia que es a través de la predicación para salvación, se puede tomar en vano.
como Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso número 1. Capítulo 6, segunda de Corintios 6, 1, perdón. Repito la cita, segunda de Corintios capítulo 6, verso número 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis, ¿qué dice ahí, hermano? En vano la gracia de ¿quién? De Dios. Esta palabra en vano, de aquí de Corintios, del original griego significa algo vacío, algo hueco. Y se entiende, cuando algo está vacío y algo hueco no puede hacer nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero cuando se recibe la gracia correctamente, lo primero que hace es dar salvación. Entonces, el hecho de estar aquí no significa que todos hayamos recibido la gracia para la salvación. Podemos estar, todos los que estamos aquí hoy, hermano, voy a poner el ejemplo, todos los que estamos aquí estamos expuestos a la gracia. Y esa gracia la podemos tomar en apariencia, podemos tomar formas de ser cristiano. O sea, yo te hago esta reflexión: una persona que no ha sido regenerada ¿puede orar? Piénsalo bien. Una persona que no ha sido regenerada ¿puede orar? Sí. ¿Una persona que no ha sido regenerada puede servir en la iglesia? Sí. Entonces, haber conocido las formas exteriores de la gracia y aún, hermano, habernos identificado con el pueblo de la gracia, no quiere decir que la gracia verdaderamente esté obrando en nosotros. Eso es bien importante, hermano. O sea, podemos estar aquí. Entonces aquí el autor, cuando está hablando acerca de la gracia, o sea, de la gracia, de estar fuera de la gracia, del peligro de no alcanzarla, está pensando, escúchame bien esto, en la culminación de la gracia. ¿Sabes cuándo es la culminación de la gracia en nuestras vidas? Cuando Cristo venga por la iglesia y verdaderamente nos vayamos con Él. Cuando Cristo venga por la iglesia, Él va a separar a los creyentes de los no creyentes. Y aunque, imagínate, vamos a poner el ejemplo, que me ven así. Hoy estamos aquí reunidos. ¿Cuántos saben que aquí se predica de Cristo? O sea, si alguien te engañó, pues no te vamos a predicar ni de Buda, ni te vamos a motivar. Aquí se predica de Cristo. Y todos venimos a buscar de Dios, ¿correcto o no? Si viniera hoy el Señor en este instante, ¿crees que todos nos iríamos? Hemos tomado apariencia de cristianos, ¿no? ¿Todo está en Biblia? ¿Todos oraron por la hermana Claudia hace un momento? ¿Todos cantaron? ¿Entiendes esto? ¿Sabes en qué momento se va a ver que la gracia no fue en vano en ti y en mí? Independientemente del fruto que se da en la vida cristiana, que eso no es lo que está hablando el escritor. Él está hablando de al final. Porque todas las advertencias que leímos, las 5, cuando él habla de hermanos, cuidado, que de ignorancia, todo eso, él siempre está pensando en aquellos que salieron de Egipto, que caminaron en el desierto, pero que no entraron a la tierra prometida. Y para ti y para mí la tierra prometida se llama la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero no todos, aún profesando ser creyentes, aún utilizando el lenguaje cristiano, verdaderamente lo son. Y el escritor siempre en esta carta, cuando habla acerca de la incredulidad y da todos esos ejemplos, siempre él está pensando en el éxodo del pueblo de Israel. Lo hemos visto cuántas veces hemos ido a esa parte. Entonces es importante mencionar esto. No está pensando en este momento, hermano. Ahorita, mira, aún lo que yo estoy hablando en este momento, alguien que no se haya arrepentido puede tomar más apariencia cristiana por lo que estoy diciendo.
pero verdaderamente no ha habido un arrepentimiento que lo conduzca a salvación. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Y por eso dice el escritor: mirad, fíjate, hermano, tú sabes. Porque después de Dios tú sabes que lo que estás viviendo aquí es pura apariencia. Porque de aquí sales y regresas a lo mismo. Y a lo mejor te das tus terapias y te das tus 40 días con despropósito, con propósito cristiano. Pero al final pasa el día 41 y regresas al mismo lugar. ¿Por qué? Porque de ahí perteneces. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. Y el escritor está hablando de la gracia al final, la entrada a la tierra prometida. Y recordemos el ejemplo que di hace muchas semanas del Éxodo. Todos pintaron en el dintel de su puerta con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte no los visitase. Y salieron miles y se fueron quedando postrados. Todavía dice la historia que antes de entrar a la tierra prometida, teniéndola enfrente, estaban pensando en matar a Moisés y levantar a otro líder que los regresara a Egipto. Esa es una realidad entonces el escritor está pensando siempre en ellos. No está pensando en las cuestiones naturales, que sí implica muchas cosas. Mira, otro texto que nos habla sobre de esto, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 13. Dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea, ¿qué dice, hermano? Manifestado. La gracia es la entrada, o sea, la gracia hoy nos sostiene, la gracia nos ha salvado, la gracia hoy nos sostiene y la gracia nos va a dar la entrada a la eternidad con Cristo. Entonces, él está pensando en esa manifestación futura de la plenitud de la salvación. Y es el peligro que en este caso los primeros lectores estaban teniendo. Y es el peligro que muchos de nosotros hoy, o muchos de los que escuchan domingo a domingo, tienen. Pueden escuchar, pueden tomar apariencia, hermano. Pueden hablar, pueden orar, pueden servir. E inclusive hay gente que tiene tanto intelecto que puede enseñar la Biblia con esa capacidad, pero no verdaderamente creerla. Y eso es a lo que está mencionando el escritor. Porque él siempre se está refiriendo a esos judíos que salieron de Egipto. Y salieron de Egipto de la cautividad con la promesa de parte de Dios de una tierra prometida. ¿Sí o no? Hoy nosotros, ¿sí o no, hermano? Hoy nosotros, Dios nos ha dado una nueva salvación con una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la esperanza que nos sostiene día a día a los verdaderos creyentes? Que Él va a regresar por nosotros. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque los veo asustados. Eso es lo que nos sostiene como creyentes. Por eso nosotros no nos amoldamos al mundo, no nos gustan, nos deslumbran las cosas del mundo, porque nosotros vemos a un Dios, creemos en un Dios y sabemos que existe un Dios. Y eso es lo que nos sostiene. Ahora, mira, para hablar de la incredulidad podemos hablar de muchas cosas, ¿sí? Pero lo importante es el hecho de lo que el escritor está hablando. Que tengamos cuidado de que nosotros no haya incredulidad verdadera. Y que verdaderamente nos demos cuenta que nosotros no estamos incluidos dentro de esos incrédulos, sino que nosotros estamos dentro de la gracia de Dios, que nos sostiene el día de hoy, que nos va a seguir sosteniendo y que nos va a llevar hasta el final de nuestro caminar como creyentes. ¿Estamos de acuerdo o no?
Los veo asustados. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Que hermano, pues que ya hiciste tu oración, ya eres creyente, hermano. Mira, a mí me da temor hablar de esto, porque a nosotros como pastores no nos es dado ver quién sí, quién no. Pero también sabemos el engaño. También sabemos las falsas doctrinas. También sabemos que los falsos lo que quieren es llenar los auditorios de mucha gente que les hacen creer ser creyentes, pero que al final se comportan como lo que son y justifican los pecados. Hoy estamos ante una liviandad del evangelio, hermano, a donde escuchas ciertas cosas, ves ciertas cosas que dices, ¿qué pasa con la iglesia? Entonces tenemos que ir al contexto de la Biblia, a donde lo que nosotros tenemos que entender es que hemos nacido por gracia. La gracia de Dios nos sigue sosteniendo y seguiremos hasta el camino, hasta el llegar a la plenitud de esa gracia por la gracia de Dios que está en nosotros. Mira, otro ejemplo de lo que similitud de este aviso solemne es otro ejemplo que la Biblia nos muestra, en donde el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. Los Gálatas, hermano, habían empezado bien la vida cristiana, muy bien, pero habían llegado unos maestros que enseñaban que además de ser justificados por la fe, debían de guardar toda la ley de Dios en sus aspectos ceremoniales y externos. Mira, yo ayer estaba viendo llegó un mensaje al Face de Casa de Oración y lo abrí. Y ese me llevó a otro lugar. Y no sé de quién sea. Y decía una etiqueta que habían puesto en su portal. Una verdadera cristiana no se pinta. Pues, hijo y hermanas, ya las excomulgué. Una verdadera cristiana usa falda. Una verdadera cristiana usa el cabello largo. Dice, wow. Cuestiones externas. Entonces, si una mujer trae el cabello largo y no se pinta y usa una falda larga, ¿ya es nacida de nuevo? Y a mí me llevaba, ¿por qué siempre a las mujeres? ¿Por qué no ponen un cristiano con bigote? Ya es... Porque sabes, siempre ha sido ese abuso desde la caída. Pero ¿sí me estás entendiendo lo que te estoy mostrando? Ahora, Pablo le habla a los Gálatas, a aquellos hombres que estaban diciendo, sí, la fe, pero hay que hacer ciertas cosas. Hoy en estos tiempos la fe más el ayuno, ¿no? Tienes que ayunar, si no ayunas es que pues Dios no te oye. Y no nomás 40, ayunas 60 días, ¿no? La fe y la guerra espiritual. Y no es así. Y Pablo le dice a los Gálatas, vamos a Gálatas 5:4. Hay que entenderlo, nada más lo voy a citar. Gálatas 5, verso número 4. Dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley, dice, los que por la ley os justificáis. Dice al final, fíjate lo que le dice Pablo a los Gálatas, de la gracia habéis, ¿qué dice? Caído. ¿Qué significa caer de la gracia? Bíblicamente significa dejar de depender de Dios. O sea, cuando yo digo, por gracia hemos sido salvos, por gracia nos mantiene Dios, por gracia seguiremos adelante, estoy diciendo, en nuestra dependencia de Dios podemos caminar como buenos cristianos. Y mi dependencia de Dios en la gracia es, antes de yo hacer algo, yo decía hace 8 días, antes de hacer, primero voy a orar, primero voy a ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, cuando le dice Pablo aquí a los Gálatas, tomando en un sentido general de la Biblia, ¿sí? Es dejar de vivir la gracia todos los días. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué digo esto?
Mira, porque la gracia la gracia salvífica, la gracia de salvación, como la fe salvadora, en la vida de un creyente no es como un relámpago que viene, en un momento se ve y se va. Eso no existe bíblicamente. La gracia y la fe salvadora en un cristiano está siempre permanente desde el momento de la conversión. La Biblia habla la fe y la gracia, esa parte de la comunión con Dios, como un maná, como agua, como una columna que nos sostiene todo el tiempo, hermano. La fe salvadora no es algo que viene hoy y eres salvo y después ya no eres salvo. No es un flash, hermano. Es algo que viene y está permanentemente. Y dice más adelante, voy a parafrasear algo de lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí en Gálatas. Vosotros corrías bien. O sea, dice, ustedes estaban bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora, si tomamos el paralelo de Gálatas con el paralelo de Hebreos, él utiliza un verbo similar que es estorbar y significa correr también. O sea, un verbo estorbar y correr. O sea, está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué, hermano? Porque la vida cristiana es entendida como un peregrinaje, como una carrera, en la cual esa carrera, en este peregrinaje, va a haber, en ciertos caminos va a haber tropiezos. El peligro de esto es que esos tropiezos no nos dejen postrados en el camino para no alcanzar la gracia al final. Ese es el peligro. O sea, yo lo he mencionado, el peligro de lo que hacemos no vaya a ser que al final nada más sea una evidencia de la verdadera apostasía en el corazón. O sea, muchos pueden haber empezado muy bien en la apariencia, pero sin embargo, al pasar los años, al pasar el tiempo, van demostrando cuál es verdaderamente su condición, cuál es verdaderamente su condición de su corazón. Mira, los años como creyentes que tenemos y que vamos a tener en esta vida, lo que va a evidenciar es la autenticidad de nuestra fe. Pase lo que pase, venga lo que venga. El creyente toma la gracia de Dios, la palabra de Dios, como el maná, como esa agua en nuestra vida. Hermano, ¿cada cuándo comes? Qué obvio, ¿verdad? ¿Cada cuándo oras? El que es creyente sabe de lo que estoy hablando. Dice, no. ¿Cada cuándo buscas de Dios? ¿Cada cuándo comes? Si estás vivo, comes en lo natural. Si estás vivo espiritual, dependes de Dios. Y no es un flash que hoy sí voy a orar y hoy sí le voy a echar ganas y mañana quién sabe. Hemos visto a través de esta epístola, de esta carta, que hay un solo pecado que nos excluye de alcanzar la gracia de Dios. Lo hemos visto, es el pecado de la incredulidad. Porque el que no cree no puede entrar en las cosas de Dios. O sea, es necesario creer, es necesario tener fe. Entonces, el que no entra en la ciudad de Dios es porque no cree. O sea, el que no está en la gracia de Dios es porque no cree. Ahora te voy a decir algo bien tremendo, hermano. Es posible no creer aún profesando ser creyente. Y eso está, la verdad esto a mí se me indigesta bien tremendo por lo que representa. Te lo vuelvo a repetir. Es posible no creer en Dios, aún profesando ser creyente. Y eso es una realidad del día de hoy. Escúchame bien, hermano.
Porque una cosa son las apariencias religiosas que profesamos y que podemos mantener aún cuando estamos dentro de una congregación, y otra cosa es vivir una relación en fe con Dios. Son dos cosas bien diferentes. Podemos tener apariencia, hermano, porque el llevar una relación nos lleva a depender, nos lleva a seguirle y nos lleva a buscar de Él todos los días, y eso por consecuencia, hermano, nos hace perseverar en el camino de Dios. Entonces vuelvo a repetir porque sí creo que está bastante fuerte el asunto. Es posible no creer aún profesando ser creyente. Ayer que tuvimos bautizos, hermano, yo he bautizado, no sé, mucha gente, gracias a Dios. Pero ayer yo le refería a mi esposa de algunas personas que hace 3 años se bautizaron. Y yo le decía a mi esposa, ¿a dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Fueron al bautismo, se bautizaron, dijeron creer, y hoy la evidencia que tenemos dice, Señor, ¿qué sucede? Porque se entiende que el que baja las aguas del bautismo es porque ha creído, ¿no? Se entiende que el bautismo no salva. Se entiende que el bautismo no te hace más cristiano, mejor cristiano delante de Dios. ¿Sí se entiende eso o no? Si no, me regreso desde el principio. ¿Pero dónde está? ¿Qué sucede? ¿Sabes por qué? Porque una cosa son las apariencias religiosas que profesamos. El hecho de traer una Biblia bajo el brazo no te hace creyente. Y una cosa es mantener una relación con Dios, una relación que es por la fe, y esa relación nos lleva a depender, a seguirle, y nos hace vivir la gracia de Dios, y esa gracia nos va a perseverar hasta el final del camino. Ahora, la incredulidad, hermano, puede tomar muchas apariencias. Hay muchas formas diferentes. Es ahí a donde el escritor de Hebreos, a partir del capítulo, verso 15, parte B, va a hablar acerca de 3 evidencias de la incredulidad. Mira, así como el creyente produce fruto de justicia para Dios, ¿sí me estás escuchando? Que lo produce por la obra del Espíritu de Dios, así el incrédulo produce fruto malo, aunque aquí venga bañado y peinado, porque no es externo, es en el corazón. Y a Dios no lo impresionamos, decía hace 8 días, con oraciones. Yo no lo puedo impresionar con una oración a Dios. Él ve mi corazón, Él ve. Es más, ni siquiera he pensado con Él, ya sabe lo que yo voy a decir. Eso es algo que, a ver, mete eso, hermano, a tu chicharito. Pero es una cosa que la Biblia nos enseña para mostrar la grandeza de Dios. Dice la parte B, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún que dice fornicario. Fíjate. Entonces, aquí vemos, hermano, ¿sí? 3 ejemplos, de los cuales de estos 3 ejemplos, 2 de ellos proceden del Antiguo Testamento, totalmente del Antiguo Testamento, proceden de la experiencia de Israel en el Éxodo. El primero es la amargura. Cuando hablamos de amargura, lo único que nos lleva así inmediatamente en nuestra mente o nuestro entendimiento es a entender la amargura en estos tiempos. Porque desgraciadamente dentro de las iglesias cristianas hay muchos creyentes con resentimiento y amargura de espíritu. Hay muchos dentro de la iglesia, ¿sí?
o muchos que no son también, con amargura y resentimiento. Y una de las cuestiones es cuando alguien supuestamente los ha ofendido, sobre todo cuando un líder los llega a ofender, que no digo que no, puede ser, y se van de la iglesia. Y de algo pequeño empiezan a hacer una montaña enorme de cosas. Y eso algo pequeño lo empiezan a hacer grande, y eso va haciendo que esa raíz vaya creciendo, ¿sí? Ahora, yo te voy a decir algo que nosotros hemos experimentado en los últimos tiempos. Yo les he mencionado que nosotros, por la guía de Dios, establecimos un ministerio que yo lo denomino, no es que exista así, un ministerio de contacto. Yo puse a un hermano junto con su esposa a que cada vez que se va un servidor, porque normalmente se van y no avisan, o sea, no sabemos nada de ellos, la persona responsable tiene el deber de mandar un correo a este ministerio con el contacto del servidor, teléfono, correos, todo. Este hermano se dedica a buscarlos y hablar con ellos. Hermano, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Yo te voy a decir algo. Una mujer se fue de Tultitlán porque ella argumenta que el líder le dijo de muy mal manera que los zapatos eran negros y ella llevaba zapatos dorados. Mira, nada más te voy a hablar en un sentido común. Nosotros tenemos un reglamento que nos rige en todas las áreas de la iglesia, comúnmente. O sea, a qué horas entras, a qué horas sales, cuándo puedes subir, cuándo puedes bajar. Y ese reglamento incluye un simple uniforme. Entonces, cuando tú lees el reglamento y dices zapatos negros, ¿por qué llevas zapatos amarillos, rojos o azules? Ahora, no estamos en la posición de, si no tiene, hermana, vamos a orar, que Dios te provea. O sea, recordemos esta parte, nosotros no somos más buenos que Dios. Si alguien está siendo probado, alguien está pasando por algo, lo que tenemos que ver en qué momento Dios nos dice que le ayudemos y en qué momento Dios nos dice déjalo. Porque a veces somos más buenos, ¿no? Nos sentimos así como muy buenos. Entonces la hermana se fue. Y le dice, oiga hermana, pero eso no es motivo para que usted se vaya. Dijo, no, pero mira, hay una congregación aquí abajo de mi casa que está mejor. Mejor me quedo aquí. Tienes todo el derecho, hermano. ¿A qué me refiero esto? Normalmente, siempre la persona que se va con un supuesto resentimiento hacia la iglesia, ella no reconoce que ella tiene en su corazón amargura y resentimiento, y que utiliza algo para manifestar lo que tiene y no lo quieren reconocer. Ahora, no estoy diciendo que en la iglesia no hay injusticias, no estoy diciendo que a veces nosotros como pastores nos equivocamos y que las personas que están encargadas de los ministerios también se equivocan, cometen pecado, para que me entiendan. Yo estoy hablando de eso. Pero sin embargo, aun cuando alguien te hace una injusticia, eso no justifica que tú dejes el ministerio al cual Dios te ha llamado. ¿O sí? Pero sin embargo, esta persona, tomando el contexto de ahí, pues como tiene esa raíz de amargura, no pierde el momento de expandir esa raíz a todo aquel que se acerca. Y empezar a hacer, y eso es algo totalmente contagioso. Y empieza a generar pequeños círculos de personas descontentas. O sea, ya es tu incomodidad más mi incomodidad, ya son dos, entonces dos ya son más. Y luego si invitamos a otro, pues ya son más. Y eso empieza a llevar a muchos, escúchame bien, a la incredulidad, porque muchos que están aquí adentro, que no son, dicen, no, si es, lo toman como pretexto y dicen, si eso es ser creyente, pues yo no quiero ser creyente. Y eso hace que, mira, Satanás gana mucha ventaja en esto, porque muchos de los que se involucran en los ministerios, que no son convertidos con cualquier cosa, como no lo son, buscan el pretexto para irse.
Y justifican el maltrato de la iglesia, la falta de amor, la falta de atención. Y justifican muchas cosas. Ahora muchos dicen, no, lo que pasa es que yo ya soy buen creyente, yo ya no me voy a congregar. Yo voy a recibir en mi casa por internet. Pues es bueno y no bueno. Es bueno porque vas a recibir, pero no es tan bueno porque no vas a ejercitar lo que recibimos. Porque aquí siempre Dios te va a poner y te va a acercar al hermano lija que te esté tratando, ¿no? ¿Cuántos dicen amén por su hermano lija? Y si no tienes un hermano lija, Dios te lo va a proveer. Siempre. O sea, tú vas a experimentar la paciencia, el amor, el perdón aquí, entre nosotros mismos. Entonces, ellos empiezan a desvincularse de la iglesia y trae esa raíz de amargura. Ahora, yo tomé el contexto natural, pero sin embargo, el escritor de Hebreos no se está refiriendo a eso. Aunque no podemos desechar lo que acabo de hablar, es una realidad. Él está tomando una cita del Antiguo Testamento. Es bien importante ver de qué está hablando. Él está tomando una cita del Antiguo Testamento. Vamos por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso número 16. Entonces el escritor está tomando un ejemplo del Antiguo Testamento, porque al final, hermano, la raíz de amargura es la evidencia de la incredulidad en el corazón. Deuteronomio 29, verso número 16. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro, y que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Ve lo que dice: no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Fíjate lo que dice. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, al fin de que con la embriaguez quite, dice, la sed. Aquí Moisés les habla de una raíz que produce hiel y ajenjo. ¿Sí te viene a Deuteronomio 29, 16? ¿Estuve bien? Ok. Entonces aquí Moisés, hermano, está hablando de una raíz, una planta que produce hiel y ajenjo. Son dos especies totalmente amargas, ¿sí? Dos especies totalmente amargas. Pero ¿de qué trata esto, Deuteronomio? Que el pueblo, escúchame bien, aún escuchando el aviso de Moisés acerca de la fidelidad a Dios, ellos empiezan a decir dentro de sí, se empiezan a cuestionar la advertencia de Moisés. Porque ellos estaban entrando ante un pueblo más desarrollado que eran los cananeos. Y ellos podían haber dicho: no, ya Moisés está viejo, o sea, ya Moisés no entiende la modernidad del asunto. O sea, no importa, o sea, nosotros podemos entrar diciendo que vamos por Dios, que Dios nos permita la entrada, y después que estemos allá adentro, pues podemos tomar algunas cosas de los cananeos. Son cosas, o sea, pues es lo nuevo, es la modernidad en aquel tiempo, ¿sí? Y eso Moisés le está diciendo: eso que ustedes están pensando ahora. ¿Y quién le reveló eso a Moisés? Eso que están pensando ustedes ahora, eso significa dejar a Dios. Y eso es una advertencia bien fuerte, hermano. Ellos estaban empezando a cuestionar el aviso que venía de parte de Dios por Moisés, cuestionando el liderazgo de Moisés. Y ellos intentaban, porque ve lo que dice al final de lo que leímos, el verso número
Y el verso 19 dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz. O sea, no hay problema. Yo puedo estar en el mundo, venir a la congregación y todo está bien. O sea, el domingo soy aleluya y el lunes a sábado pues soy hijo de no sé quién. No pasa nada. Es que el pastor no entiende la modernidad. ¿Cómo insiste tanto que la mujer debe estar en su casa? ¿Que no entiende la modernidad? ¿Que no es la igualdad en los derechos humanos para la mujer? Y que ella puede ser profesionista y desarrollarse y realizarse. Pero ¿qué culpa tienen tus hijos? Porque todo tiene un tiempo en los tiempos de Dios, ¿o no? Pero si se casan porque ya viene el niño, pues, y después que llegando el niño quieres desarrollarte, pues ¿qué culpa tiene el niño que vas y lo avientas a una guardería desde las 6 de la mañana y lo recoges hasta las 7 de la noche, y esa es la vida del niño? Eso no es lo que enseña la Biblia. Muchos dicen: ay, está anticuado y hasta tiene canas. Debería de ser moderno el pastor. Y Moisés le dice: ten cuidado, porque esa raíz va a producir amargura en el corazón. Negar a Dios trae amargura en el corazón. Muchos de ellos han de haber pensado: no somos tan estrechos de mente como Moisés. Sí, vamos a tomar la tierra de los cananeos, porque si entramos con Dios, pues Dios nos va a dar. O sea, fíjate, muchos piensan así. Yo voy el domingo y el domingo no me voy a dormir, voy a diezmar para que el Señor le bendiga toda la semana. Sí, pero tú traes un diezmo y esperas una bendición de toda la semana haciendo tranzas. Estoy anticuado, ¿verdad? Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes no pueden abrigar estas reacciones en su corazón, porque eso va a producir una raíz de amargura. Y esa raíz va a infectar a muchos que están como ustedes, le está diciendo Moisés. Muchos que están así, con que sí, que no, van a ver y van a escuchar: sí se puede fornicar, sí se puede adulterar, sí se puede, y van a querer y se van a contaminar. Mira, normalmente el que se desvía de la doctrina no se desvía solo, siempre arrastra a muchos. Normalmente. Entonces, en el contexto original, hermano, la raíz de amargura se refiere directamente a la incredulidad. Se refiere a ir en contra de la fe, a no aceptar de todo corazón la revelación de Dios y buscar componentes, arreglos en el camino cristiano y querer conciliar el cristianismo con el mundo. Eso se refiere el texto de Hebreos. Y como hemos dicho, hay muchas maneras de la incredulidad, y esto es una de ellas. ¿Qué estaba sucediendo con los primeros lectores de esta carta? Muchos estaban regresando al judaísmo. Habían profesado a Cristo. Vino la persecución, fueron ridículos, fueron escarnio, los echaron en la cárcel y dijeron: no, hay que regresar a las antiguas tradiciones. Mira, hermano, de muchas maneras nosotros podemos diluir la pureza del evangelio y hacer violencia a la revelación de la palabra de Dios. Hay muchas maneras, hermano. Podemos mantener muchos patrones para no ofender a nadie y amoldarnos a muchas cosas. Y cuando nosotros nos empezamos a moldar a los patrones externos, lo que verdaderamente estamos evidenciando es la incredulidad que hay en nuestro corazón.
Ay, ¿le bajo, hermano? ¿Cómo? Mira, muchos pueden ser buenos creyentes el domingo por la mañana, pero también buenos paganos el resto de la semana. Y eso es una realidad. ¿Y sabes qué? La tribulación, la prueba, los obstáculos en el camino hacen que al final renuncien a la fe totalmente, apostatándose, yéndose al mundo, regresando de donde son. Entonces, según Moisés, el que no sigue la fe es un incrédulo. Según Moisés. Yo no lo estoy diciendo, hermano. Y eso está bien fuerte. Otra de las evidencias, según el escritor de Hebreos, es la fornicación. Lo que acabamos de leer, la fornicación. Un fornicario, uno que tiene perversión sexual, uno que tiene inmoralidad sexual, dentro del contexto bíblico es un apóstata, un no creyente. Un fornicario es aquel que no se conforma a lo que Dios le ha dado. Dios ha permitido las relaciones sexuales dentro del contexto matrimonial. Fuera de ese contexto, aunque sea con amor, bíblicamente se llama fornicación. Algún día me van a meter a la cárcel por esto. ¿Estás entendiendo esto que te estoy diciendo? Hoy la enseñanza del mundo, pues lo ves en los spots del partido que gobierna, ¿no? Ha dado el derecho de que vivas y expreses tu amor libremente. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios ha permitido las relaciones sexuales. Él está en su plan, pero solamente en el ámbito del hecho matrimonial. Fuera de eso, bíblicamente se llama fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Eso dice la Biblia. Y es un tema, hermano, que se repite en la Biblia tremendamente. Y nosotros no podemos dejar de mencionar eso bíblicamente. No es opcional, no lo digo yo, no son mis pensamientos. Eso es lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 6:9, para que lo podamos ir un poquito digiriendo esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso número 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué dice, hermano? El reino de Dios. Efesios 5:5. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Y de qué, hermano? Y de Dios. Entonces, hermano, una de las razones de las que alguien puede ser excluido del reino de Dios es la inmoralidad sexual. Pero gracias a Dios, hermano, que el que se arrepiente, hay perdón. Te pongo un ejemplo bíblico. David fue un fornicario y se arrepintió. ¿Y Dios qué hizo con David? Lo perdonó. O sea, la Biblia no es así como aquel, no, el que se arrepiente. Pero ¿de qué te vas a arrepentir cuando no sabes que es una transgresión? ¿De qué le vamos a decir a la gente arrepiéntete si no le evidencias lo que Dios te está mostrando de su vivencia diaria? No va a haber arrepentimiento. David cometió adulterio y fue restaurado. Él tomó una mujer que no era suya. Sin embargo, Dios lo restauró. Pero entonces, tomando el contexto de Hebreos,
Un fornicario, un adúltero, es la evidencia de un corazón no regenerado. ¿Por qué? Porque este pecado, hermano, es incompatible con la presencia del Espíritu Santo. Y esa es la evidencia de no haber nacido de nuevo. Entonces, ahora no estoy diciendo que, escúchame bien, que un creyente que tenga una fornicación se va al infierno. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un impío que vive, que está ahí, fornica, adultera. Esa es su vida. Y no hay un arrepentimiento, pues es la evidencia de no haber sido regenerado por el Espíritu de Dios. Porque un creyente puede pecar, sí o no. Ay, pero puede, si no te espantes, hermano. Mira, para Dios el mentir, el blasfemar, el dar testimonio acerca de una persona, el tomar lo que no es tuyo y fornicar, para Dios es lo mismo. Entra en el rubro de pecado. Ay. Entonces no tenemos que diluir, hermano, la seriedad de este texto. Yo quiero ya hablar una vez más a los que están aquí, que saben que están viviendo esto y que piensan que por estar aquí y orar y diezmar y servir y haberse bañado en la mañana y haber llegado temprano, creen que Dios se agrada. Si esa es tu condición, hoy Dios te llama con lazos de amor y te dice: no, estás excluido de la gracia y tu camino no es llegar al final de la carrera con Dios. Entonces el escritor de Hebreos está tomando este ejemplo de la fornicación como un símbolo de la apostasía o de la incredulidad. Y él mismo, hablando de la fornicación, él mismo toma un ejemplo del Antiguo Testamento, hablando de esa fornicación que tuvo Israel hacia Dios, una fornicación en el ámbito espiritual. Una cosa natural los llevó a un ámbito espiritual. ¿Se acuerdan de las mujeres de Moab? Las moabitas. ¿Sí han leído la Biblia alguna vez, no? Recuerdan que esas mujeres sedujeron, fueron enviadas. Ellas no se presentaron ante el pueblo de Israel, se presentaron como prostitutas. Ellas se presentaron como mujeres sacerdotisas. E hicieron que el pueblo de Israel fornicara con ellas, y después de la fornicación hicieron que el pueblo de Israel participara de la adoración a sus ídolos. Y es cuando Dios se enciende en furor en contra del pueblo de Israel. Fue una seducción carnal, pero también los llevó al ámbito espiritual. Fueron mujeres que se presentaron así. Cayeron totalmente en la trampa que planeó el rey para hacerlos caer. Mira, vamos al libro de Números, capítulo 25, verso número 1. Números 25, 1. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Números 25, 1, ¿estoy bien? Número 3, así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos y fue tras el varón de Israel y a la tienda, y los lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos murieron, hermano? 24,000. Entonces él está tomando la inmoralidad, está tomando la fornicación en el ámbito espiritual.
Mira, esto es algo tan serio que Pablo en la primera carta a los Corintios, nomás tómalo de referencia, en el capítulo 10, verso 8, él habla de esto. Dice Pablo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en aquel día 23,000. Entonces, hermano, es lo que caracterizaba a los pueblos de aquel tiempo. La fornicación es símbolo de idolatría, y es de lo que el escritor está hablando. Entonces la fornicación, por lo tanto, es otra forma de la incredulidad, como la raíz de amargura, y como el siguiente punto que vamos a ver, que es la profanidad. Dice Hebreos 10, la siguiente parte de la parte B de Hebreos 16b, dice: o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El profano, hermano, es lo contrario a ser una persona piadosa. El piadoso es una persona que vive de cara a Dios, teme a Dios, vive la vida sabiendo que Dios le mira y desea agradarle. Es un piadoso. En cambio, el profano vive de espaldas a Dios, no se preocupa de su ley, ni siquiera de los valores espirituales de la vida. Entonces, un buen ejemplo de la profanidad, dice el autor de Hebreos, es Esaú, hermano de Jacob. Hermano, él vendió la primogenitura que él tenía por un plato de lentejas. Pero escúchame bien, en el contexto bíblico, ser primogénito era la herencia de la bendición del Padre hacia él. O sea, no solamente vendió su ser primogénito, sino vendió su bendición. Y lo vendió. Si nos vamos ahí, dice: no importa, pues, le dice Jacob: dame tu primogenitura. Sí, yo te doy un plato de lentejas. Y dice que Saúl sale y se va a casar pensando, dice: no importa, al final Dios me va a bendecir. O sea, Dios a través de mi padre me va a dar la bendición. Y cuando él regresa, pues ya no se puede. Y él llora. Pero ya no se. Ahora, aquí no está hablando de la bendición de ser heredero. Aquí se está refiriendo a la parte que Dios habla acerca del arrepentimiento. El hombre piensa, escúchame bien esto, que él se puede arrepentir cuando él quiera, pero el arrepentimiento es algo que produce Dios en el corazón del hombre. El hombre no puede decir: yo estoy escuchando el mensaje, qué bonito mensaje, no, pero hoy no, voy a seguir con mi camino y para el año 2017 me arrepiento. A lo mejor no llega, o a lo mejor sí llega, pero Dios no le da la opción de ese arrepentimiento, porque el que produce el arrepentimiento, el que llama al arrepentimiento, es Dios al hombre, y el hombre desprecia el arrepentimiento. Digo, no me da tiempo de leer tantas citas, hermano, pero si quieres leer acerca de Saúl, vas a ir al libro de Génesis, en el capítulo 25. Y anótale de ahí 25, del verso 27 al 34. No me da tiempo. Pero él está desechando lo que Dios le está dando. Él dice: no, yo para qué quiero. Mira, repito la cita. Tómenla para no entretenernos un poquito. Génesis, capítulo 25, del verso 27 al verso 34. Esa herencia, esa primogenitura que venía, esa bendición, era una bendición que venía al futuro. Pero Esaú la cambió por algo momentáneo. Vamos a hablar bíblicamente acerca de la salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos en este día? Y por fuera sigues igual de feo, ¿no? Pero la promesa de la salvación es que Dios te va a cambiar en esta vida plenamente o hasta que Él venga. Muchos prefieren las cosas de este momento.
Y Satanás los seduce. Y Satanás les dice, y lo creen. Mira, hay un ejemplo acerca de este ejemplo tan grande de lo que es apariencias y al final no lo es. ¿Cuántos oyeron hablar en la Biblia del rey Herodes? Él era edomita, de la descendencia de Saúl. Y él, cuando nace el Señor, cuando nace Dios en carne, él aparentemente, escúchame bien, está mandando construir un templo para Dios, pero manda matar al Hijo de Dios. Apariencias de piedad, pero al final no lo son. Todo eso lo ves en los evangelios. Y el Señor les habla, cuando Él está ahí, hablándole a sus discípulos, a ellos mismos, en Marcos 8:15, no lo busques, nomás anótalo. Él habla, dice, Marcos 8:15, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Y después dice, y guardar de la levadura de Herodes. Apariencia. Y así fue. Entonces podemos pensar que Esaú, como Herodes, eran lo mismo. Aparentemente eran buenos creyentes, pero eran buenos creyentes en apariencia, pero no eran creyentes genuinos, no eran reales. Ellos creían en Dios, pero no estaban dispuestos a permitir que Dios se interfiriera con sus planes personales. Dijeron no. Y así va a ser muchas veces en nuestro caminar. Dios nos va a hacer elegir entre los valores materiales y los verdaderos valores espirituales, entre lo visible y lo invisible, entre lo inmediato y lo futuro. ¿Qué vas a escoger? Es personal. Porque la verdadera fe, hermano, mira hacia lo invisible y lo futuro. Y Esaú no quiso elegir la promesa. Él prefirió un plato de lentejas. Y cuando viene la prueba, se pone en manifiesto lo que verdaderamente somos. La prueba nos da siempre dos opciones, hermano. Siempre. ¿Obedecemos a Dios o nos vamos por nuestros propios caminos? Por eso el pueblo de Israel dijo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No importa. Verso 17 para ir terminando. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Híjole, hermano. Entonces hemos visto aquí que la incredulidad puede manifestarse de muchas maneras: la amargura, la sensualidad, el materialismo. Todos ellos pueden ser motivos de incredulidad. Mira, hablando de motivos doctrinales, muchas veces preferimos otras doctrinas que no son el puro evangelio, hermano. Y eso puede ser una evidencia de la incredulidad. Hablando de motivos personales, muchas veces podemos ir sobre cuestiones carnales en lugar de obedecer la ley de Dios. Y eso es una evidencia de la incredulidad. Mira, una de las estrategias de Satanás, escúchame bien lo que te voy a decir, es susurrarte al oído y decirte, hazlo, no te preocupes. Dios te va a perdonar. Tú hazlo, tómalo. No te preocupes. No desaproveches la oportunidad. Tómalo y mañana te arrepientes. Es una de las estrategias tremendas de Satanás.
Y esto va en todos los ámbitos de nuestra vida. Y te cita la Biblia y te la tuerce. Tómalo. Mira, Dios es un Dios misericordioso. No pasa nada. Tú puedes tomarla. Y siempre las tentaciones vienen así. Entonces, en el caso de Esaú, él desechó la bendición, desechó estar, y el escritor lo está tomando como parte de la incredulidad, del arrepentimiento. Entonces, hermano, el arrepentimiento, decía yo, no es algo que el hombre pueda tener por sí mismo, sino es algo que viene de parte de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 25. Segunda de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer, ¿qué dice? ¿Quién les concede el arrepentimiento? ¿Ellos o Dios? Entonces muchas veces dejar, en este caso, el mensaje y decir mañana, no, hoy no. Dice, mañana me arrepiento. No, es hoy el arrepentimiento. Y tengamos ese ejemplo de Saúl claro en nuestras vidas. Porque el tiempo que vamos a caminar con Dios, lo que verdaderamente va a demostrar es que si tenemos la gracia o la fe verdadera, o hay incredulidad en nuestro corazón. Y la incredulidad, según nuestro texto, estoy terminando, se manifiesta por pecados de amargura, pecados de fornicación y de profanidad, según lo que acabamos de leer en Hebreos. Entonces, hermano, yo quiero que, cuando dice el escritor de Hebreos, ahí lo que citamos, mirar bien. Yo hablaba al principio que nos habla a cada uno de nosotros, pero tomando el estricto contexto de Hebreos, ese mirar bien y tomando lo que es la iglesia, nos lleva a esta reflexión. Esa exhortación primero debe de ser nuestra. Yo tengo que mirar que esté caminando recta, que no vaya a ser que estos pecados sean la raíz de mi verdadera incredulidad. Pero también tienes que ver a los que están alrededor tuyo. También es tu responsabilidad como creyente exhortar a alguien que esté aquí y tú sepas que lleva doble vida. Es tu responsabilidad delante de Dios. Decir, no, mira lo que estás haciendo. Aunque sirvas, aunque me hables en la mañana y me digas, Dios me dio palabra para ti. Aunque me hables y me digas eso, mira, tu vida no está representando la verdadera santidad de Dios. Entonces es una gran responsabilidad que hoy tenemos como creyentes, y yo la estoy cumpliendo, hermano. Yo quiero que me entiendas esto. Yo predico de esta manera y enseño esto porque así está, y nunca en mi corazón es ni ponerle a nadie la etiqueta de no creyente ni lastimar absolutamente a nadie. Pero el llamado que Dios me está dando en este tiempo a mi vida es esto, y lo tengo que sacar como está, para que el que no hoy se convierta. Y el que está sabe que aunque pecó, sabe que aunque está luchando, sabe que tiene pruebas, sabe que sigue adelante, porque él sabe que ha nacido de nuevo. Pero el peor que podemos hacer es engañarnos entre nosotros mismos. Y sabemos que dependemos de Dios para alcanzar la gracia al final. Y tenemos que tomarnos del Señor para seguir adelante. Porque hasta el día de hoy los que somos nos hemos sostenido por Él. ¿Cuántos dicen amén? Pues el día de mañana, venga lo que venga, nos seguiremos sosteniendo en Él. Pero el que no, hoy es el día. Porque hoy Dios ha quitado tu careta.
y te ha llamado claramente lo que eres. Pero tú lo sabes, yo no. Yo no lo sé. Y en mí no está saberlo, gracias a Dios. Lo que sí está es hablar lo que está ahí. Y la advertencia, pues imagina, ¿has visto un letrero que dice peligro no tocar alto voltaje? ¿Para qué se pone? Para que vayas y le abras, a ver si es cierto. Bueno, hoy es lo mismo, hermano. ¿Que me toca estar de este lado? Sí. Parte de. Pero nunca es mi corazón decir tú sí, tú no, y tú por esto, y tú por... No es así, hermano. Es hablar las cosas con la seriedad y la prontitud que la Biblia nos llama. Porque al que está oyendo hoy dice, no, quizá no, Dios no te dé la oportunidad más adelante de arrepentirte. Porque hoy dice Pablo, dice el apóstol Santiago, que la vida es como la niebla, como la neblina se dispersa. Hoy estamos aquí y mañana alguno de nosotros no puede estar. Pero el que se ha convertido, el Hijo de Dios, sabe que aún el morir para nosotros es ganancia. Entonces, hoy el Señor quita todo vela, todo doblez, y hoy llama a aquellos hombres y mujeres. Y no importa, quiero que me escuches bien, no importa que tu papá, tu abuelito haya sido John Hughes o vengas de Calvino, no importa, porque la salvación no se hereda, es personal, y tienes que nacer de nuevo. Y no hay salvación si no hay arrepentimiento. Entonces hoy, Señor, te llama a que te arrepientas, digas no, ya no más. Y el que se ha arrepentido dice, yo sí soy, gracias, Señor, porque yo sé que esas advertencias están ahí para cuidar que mis hermanos estén, pero por tu gracia soy salvo. Y he perseverado el día de hoy hasta aquí por tu gracia, y yo sé que seguiré lo que me falta por tu gracia. Pero no hay más que decir, hermano. Que el Espíritu de Dios haga en el corazón de cada quien lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios lleno de misericordia y de amor. Tú has llamado al hombre a la salvación, Señor. Tu palabra es poder para salvación, Señor. Por tu palabra el hombre puede ser regenerado, puede ser cambiado, puede ser transformado. Por tu palabra puede el hombre obtener salvación, tener esa comunión que se perdió por el pecado y ser restaurados a esa comunión contigo, Señor. Gracias, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros como hombres para que te hayas fijado en nosotros, Señor? Si no es por tu gracia y tu misericordia que hoy tenemos una nueva vida en ti, Señor. Pero para esto ahí tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y tú puedes en esta mañana, Señor, penetrar hasta lo más profundo de un corazón duro por el pecado y quebrantarlo en esta mañana. Romper esa dureza, Señor, y penetrar hasta lo más profundo y regenerar ese corazón, Señor. Que solamente tú eres el Dios que da vida, Señor, y lo creemos. Tú eres ese Dios poderoso que has dado vida a través de la muerte de tu Hijo en la cruz. Y yo te pido, Señor, que tú obres en esos corazones que hoy tienen esa raíz de amargura, de fornicación, de profanidad, que tú obres, Señor, quebrantándolos y limpiándolos, Señor. Porque el único que los puede redarguir y convencer eres tú, Señor. Hoy clamamos, Señor, y proclamamos las buenas nuevas de salvación. Que tú eres ese Dios
que ha venido a dar vida en abundancia, Señor, una nueva vida en ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Y en esta mañana, Señor, levantamos tu nombre, porque dice la Escritura que cuando tú seas levantado, tú atraerás a todos a ti. Hoy levantamos tu nombre, Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de la gloria, el nombre de la vida, para que tú traigas salvación a los que están escuchando en esta mañana, Señor. Y exaltamos ese nombre que es sobre todo nombre, y damos la gloria al único Dios vivo, y damos la gloria al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia decimos amén. Denle un aplauso grande al Señor. Gracias, Señor.